Conferencia Nacional Biodiversidades y Retos Climáticos a cargo de la líder de la Agencia Ciudades y Naturaleza del Foro Económico Mundial, Cristina Gómez García, quien nos acompañará de manera virtual. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí, sí te escuchamos, Cristina. Pero no me ven. ¿O Ahora sí sí me te ven? vemos. ¿Sí me ven? Ahora sí te estamos viendo. Bienvenida. Sí, pero no me están viendo, ¿o sí me están viendo? Sí, ahora sí te estamos viendo. En las pantallas adicionales, creo, no las quitaron. Ah, vale, es que yo veo una pantalla verde, entonces no sé cómo está ubicada el setting. Bueno, pues mil gracias por la invitación. Muy difícil seguir después de Gunther Pauli, del encanto espontáneo de él. Es para mí un gusto enorme estar aquí hoy con varios sombreros. Primero representando al Foro Económico Mundial, que es la organización con la que trabajo hoy y que está pues, de lleno comprometida con la cooperación público-privada para avanzar en la resolución de los mayores retos globales, uno de ellos la variabilidad climática. Y mi rol aquí en el foro es trabajar con las ciudades y las autoridades locales a nivel global y la empresa privada para ubicar a la naturaleza y la biodiversidad como un elemento central de las discusiones sobre desarrollo urbano. Segundo, y otra razón de mi emoción es que me encuentro compartiendo este evento y estos diálogos climáticos con antiguos colegas, entre ellos pues del Instituto Humboldt, Hernando García, director del instituto con quien trabajé de la mano durante varios años en estos mismos temas. Y bueno, tercero y no menor es que estoy aquí conectada desde Suiza, ya son las 10 de la noche, pero estoy representando una iniciativa que construimos desde las bases en Colombia con un liderazgo público del más alto nivel, con el apoyo de un gran equipo técnico y con la gestión incansable del Ministerio de Ambiente para hacer esto posible, un proyecto que se llama Biodiversidades, que se está implementando en 14 y más ciudades que se han comprometido a integrar la biodiversidad en su planificación y diseño, y que ven en la naturaleza única de nuestro país una oportunidad para generar nuevos empleos y plantear nuevas formas de desarrollo. Así que con toda esta emoción y siendo aquí una representante de un enorme esfuerzo colectivo, hoy me invitaron específicamente para contarles cómo hemos logrado ubicar a la biodiversidad en la cima y en el centro de la agenda del desarrollo urbano a nivel global, a través de esa iniciativa que, como les digo, se creó desde Colombia y en alianza con el Foro Económico Mundial. Pero antes de eso yo quisiera devolverme unos pasos y hablar de lo que aquí han llamado la emergencia climática y es lo que hoy nos convoca. Creo que es importante, digamos, retomar este concepto porque es algo que todos estamos viendo y sintiendo en vida propia, con seres cercanos, frente a tragedias como la que está sucediendo en Pakistán y en otras partes del mundo, pero también en Colombia, en cada una de las veredas que muchas veces están incomunicadas y que no se, digamos que estos eventos y tragedias no se relatan de la manera en que nos llegan, por ejemplo, los eventos internacionales y globales. Y estos eventos que pueden parecer inéditos y que nos aterran, son eventos comunes del planeta vivo en donde vivimos. Digamos que no podemos dejar de recordar que estamos y hacemos parte de un planeta donde los cambios en temperaturas y patrones de precipitación son características intrínsecas de este sistema. Y bueno, esto no deja de ser aterrador y crítico, pero cambios siempre ha habido. Entonces es importante también que nos conectemos en una noción en que estos fenómenos han existido, pero ahora, por efecto de las actividades humanas y del aumento de los gases de efecto invernadero, son más largos, más frecuentes, más intensos y más extensos en el espacio como consecuencia precisamente de estos efectos inducidos por la raza humana.
Entonces, aquí, por ejemplo, en Europa, las olas de calor que hemos tenido en este año han batido todos los récords históricos, y esos efectos que son alarmantes ya estaban avisados y anunciados por el último informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, por pruebas y ciencia que nos dicen que la temperatura media de la Tierra seguirá aumentando y que esto está sucediendo. Entonces, por supuesto, todos estos señales de la ciencia y también estos escenarios aterradores se conjugan en un escenario muy preocupante para todos, pero para nosotros, desde mi rol, desde el rol del Foro Económico Mundial y desde el rol de varias de las personas que están hoy aquí, tiene un elemento fundamental y es el llamado a la acción. Es la necesidad de conectar esa ciencia con acciones concretas y de traducir esas señales a soluciones que sean positivas y que nos lleven realmente a cambiar esta realidad. Entonces, la ciencia, por su parte, ya nos reveló que nos estamos cada vez más acercando a una situación de no retorno, no solo en términos de la temperatura global y de la variabilidad del clima, sino en la crítica pérdida exponencial de biodiversidad y el número de especies. Y lo importante es que aquí conectemos esas cifras que parecen solo indicativas con esos efectos en cascada en los medios de vida, en la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la productividad laboral y muchos otros elementos de nuestra cotidianidad. Entonces, nuestro trabajo desde el foro y de lo que yo también trabajaba en su momento en Colombia, los esfuerzos se centraban en conectar esa información, en bajar de la abstracción y tratar de moldear esa complejidad del sistema planetario en acciones puntuales. Ajustar esa narrativa y conectarla con los distintos sistemas de valores. No es lo mismo hablar de pérdida de biodiversidad y de emergencia climática a un alcalde que a un presidente de una compañía o que a un ciudadano o a un productor agrícola. Cada uno percibe y valora de manera distinta esa pérdida, esa crisis y esos cambios en los ciclos. Entonces, Lena Chan, quien copresidió la Comisión Global de Biodiversidades que creamos junto con Mauricio Rodas, el exalcalde de Quito, siempre nos decía, no podemos esperar que la gente valore o sienta lo que no conoce. Así que la invitación aquí también es a que construyamos un conocimiento desde la ciencia sobre esta emergencia que sea efectivamente apropiado por los actores en las ciudades e incorporado en nuevas acciones transformadoras, en procesos de política pública, en cambios de modelos de negocio, etcétera. Entonces, bueno, volviendo a las ciudades y a la emergencia climática, y les estaba compartiendo que ya la crisis aquí en Europa y a nivel global y en Latinoamérica, ustedes allá lo están viviendo también con las lluvias impresionantes que se están dando en los últimos meses en Colombia. Esto parece no detenerse. Las heladas, los ciclones, sentimos que se nos está saliendo de la mano, pero lo que nosotros queremos proponer aquí es una solución coordinada y conectada con los datos de la ciencia, básicamente mirando y ubicando a la mejor tecnología que se ha puesto sobre la mesa, que es la naturaleza. Y Gunter Pauli ahorita lo decía, no tenemos que buscar más allá, la respuesta la tenemos aquí, la tenemos en la biodiversidad, en la naturaleza, y lo que tenemos es que reconciliar a las ciudades con la naturaleza, que tenemos que reconciliar el desarrollo urbano con la biodiversidad que lo rodea. Históricamente las ciudades se han desarrollado y han venido desplazando a la biodiversidad en lugar de reintegrarla en sus procesos de diseño, de reintegrarla en la construcción de espacios públicos. Entonces, para nosotros, digamos, la acción fundamental es utilizar la naturaleza primero para reducir el riesgo de las ciudades a mayores inundaciones, a mayores sequías, a mayores olas de calor, y también para aumentar la capacidad de adaptación ante efectos que no nos estamos esperando frente a esta incertidumbre planetaria, y unos cobeneficios que esto trae en términos de equidad, en términos de salud y otros elementos que hemos venido recolectando con información científica y publicando para precisamente llamar la atención sobre el valor de la biodiversidad en el desarrollo urbano. Y aquí les voy a compartir pantalla para que podamos visualizar precisamente cuál es la iniciativa que nosotros venimos trabajando. No tengo...
Nuestra iniciativa puntual se llama Biodiversidades al 2030. Como les decía, fue una iniciativa que nació en Colombia y que luego se expandió con la colaboración del Foro Económico Mundial a escala global. Para nosotros, ¿cuál era el principal reto? El principal reto era entender cómo desde un país biodiverso podíamos ampliar la conciencia sobre el valor de la biodiversidad en el desarrollo urbano. Y al querer impulsar esta iniciativa, el primer punto de partida y la primera impresión para nosotros, que por todos es sabido pero muchas veces obviado, es que las ciudades se han precisamente construido a espaldas de la naturaleza. Y esto es muy desafortunado porque las ciudades no solamente dependen de la naturaleza para ser viables por los servicios y contribuciones que provee la naturaleza, el agua, el aire, lo que ya he venido mencionando, sino que también con su mismo crecimiento afectaron su propia economía. Es decir, hay un efecto boomerang y los últimos análisis desde el factor económico que se han hecho en el Foro Económico Mundial muestran que el 44% del Producto Interno Bruto de las ciudades a nivel global está siendo afectado por la pérdida de la naturaleza. Los negocios, el comercio, todo está conectado. Entonces, nuestro primer planteamiento es, bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo podemos actuar? Como les decía, se trata de definir acciones concretas. Para nosotros el primer paso se planteó a escala espacial, es decir, cómo podemos reintegrar a la naturaleza en el espacio construido. Pero a esa conclusión llegamos luego de trabajar en estos frentes. Primero establecimos una comisión global de biodiversidades, es decir, tratamos de apalancar la experiencia sobre biodiversidad de ciudades y desarrollo urbano. Entonces convocamos a un grupo de expertos de distintos países y sectores que llamamos la Comisión Global a que nos ayudaran a entender qué es lo que significa reintegrar a la naturaleza en el espacio construido y cómo lo podemos hacer. Además de eso, trabajamos con procesos de innovación. El Foro Económico Mundial tiene una plataforma de lo que llamamos crowdsourcing, es decir, un llamado a las innovaciones a escala global, y lo que hacemos es apoyar, integrar y fortalecer comunidades de innovadores que ya están generando impacto en sus regiones y áreas de incidencia, y nuestro rol ahí fue elevar sus experiencias y darlas a conocer para aumentar su posibilidad de réplica e interacción en otras ciudades. Y además generamos productos de conocimiento, como es lo que llamamos el mapa de transformación sistémica, que lo que hace es conectarse con una plataforma al foro que se llama Strategic Intelligence y ubica todas las producciones científicas y no científicas alrededor de los temas que ustedes ven aquí alrededor, estos temas que para nosotros están conectados con el desarrollo urbano y la biodiversidad, y los compila sistemáticamente con ayuda de inteligencia artificial para que podamos hacer una revisión constante de qué es lo que se está publicando, generando y cuál es el último conocimiento alrededor de gestión en las ciudades, de desarrollo socioecológico, de planificación urbana, bioinspirada, todo lo que se genere alrededor de este concepto que construimos en apoyo de la Comisión Global y, por supuesto, con nuestro socio principal, que era el Instituto Alexander von Humboldt. Aquí a la derecha ustedes ven los innovadores o la cohorte de innovadores que quedó después de un llamado donde participaron más de 100 proyectos a nivel global. Esta es la Comisión Global de Biodiversidades, con personas que se mezclan desde el sector público, privado, no gubernamental, muy enfocado también en ciencia y academia para darle precisamente esa base conceptual a qué significa ser una biodiversidad o una ciudad positiva para la naturaleza, que no se convierta solamente en un concepto vacío, sino que realmente tenga un soporte y un camino claro de hacia dónde nos debemos mover. Y por último, todo esto se recopiló en lo que llamamos nosotros el Insight Report, que es básicamente un reporte que compila el conocimiento, la innovación, la experiencia y la práctica de las personas que nos rodeaban y la red que construimos con esta iniciativa este último año, con 3 principales mensajes: un mensaje de urgencia, un mensaje de oportunidad y un mensaje como un camino claro para actuar y precisamente transformar y no quedarnos en un alarmismo o simplemente en señalar el problema. La urgencia es abordar la relación insostenible de las ciudades con la naturaleza.
Los invito a leerle el reporte, aquí no me voy a detener, pero pues en el reporte hay hallazgos como más de 1.500 millones de personas que viven en los centros urbanos están en riesgo claro y crítico por eventos asociados a la variabilidad climática, inundaciones que han generado más de 6.000 muertes en un solo año y más de 50.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Digamos, hacemos como un diagnóstico y una radiografía de qué está pasando y cuál es esa relación urbanización, naturaleza, pérdida de biodiversidad, cambio climático. Después nos movilizamos hacia la oportunidad, es decir, entender precisamente cómo podemos entender en la naturaleza una forma de cambiar esta situación, y para ello hacemos una aproximación a un concepto que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, utilizar a la naturaleza como parte de la infraestructura urbana y con eso tener co-beneficios asociados a la reducción de polución, a la salud mental y física y a muchos otros elementos anexos y asociados. Entonces, pues mostramos, aquí no me quiero detener, pero de nuevo mostramos que las soluciones basadas en la naturaleza y la integración de la naturaleza con respecto a otras medidas grises que llamamos, son no solamente 50% más costo efectivas o menos costosas, sino que tienen un valor agregado clarísimo. También encontramos, por ejemplo, que en un análisis que hicimos del gasto público alrededor en temas de infraestructura, solamente 0.3% de ese gasto está orientado a soluciones que son positivas para la naturaleza, a pesar de los beneficios demostrados. También mostramos la oportunidad de generar nuevos empleos alrededor de un concepto de reactivación económica, transición justa, equidad. Todo esto, digamos, lo moldeamos en un reporte que es bastante sintético, que ya está traducido al español, esperamos publicarlo pronto, pero que realmente fue un ejercicio muy importante de síntesis para ponerlo a disposición y, digamos, soportar este llamado a la acción. Y el camino claro lo planteamos en 3 puntos fundamentales. Primero, un punto de gobernanza, cómo debemos aumentar la coordinación entre actores y, de nuevo, desde nuestro rol en el Foro Económico Mundial es promover esa coordinación público-privada. Digamos, el sector público está visualizando y está recibiendo los principales retos del desarrollo urbano, no necesariamente asociados a la naturaleza, a veces, y para el caso de Colombia, por ejemplo, en este momento pensar en la biodiversidad o en la naturaleza o en reverdecer ciertas áreas pareciera ser un lujo cuando hay que responder retos de generación de empleo, de movilidad, de transporte, de educación. Lo que nosotros queremos mostrar es que la naturaleza aparece ser una solución para cada uno de esos retos sectoriales que están enfrentando las ciudades. Tenemos es que entender, como les decía antes, cómo y por qué, ajustar la narrativa y mostrar la evidencia de que tanto para la educación, para la salud, para la movilidad, para la generación de empleos, la naturaleza, la biodiversidad y el aumento o la recuperación de esa relación entre las ciudades y su entorno natural son beneficiosas y aportan y son una solución. Así que bueno, los invito a leer el reporte. Estos son varios artículos que hemos generado para realmente mantener este tema en la cima de la agenda de discusiones a nivel global. Ahorita está sucediendo no solamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino la Semana del Clima en Nueva York. Estamos promoviendo varios eventos para que este tema se siga poniendo sobre la mesa, para que se hable del nexo entre cambio climático y pérdida de biodiversidad, para que se hable de los efectos de estas dos crisis en las ciudades y para que se hable de las oportunidades que tienen las ciudades de cambiar este escenario. Entonces nosotros pues seguiremos trabajando en adelante. Aquí mostrarles que estos son, digamos, las tendencias y las trayectorias de urbanización a escala a nivel global. Para nosotros es muy importante seguir monitoreando estas tendencias y entender que las ciudades, primero, están en riesgo por el clima, como lo veníamos mencionando, pero segundo, se están expandiendo a una escala supremamente acelerada. Solamente en los próximos 20 años se predice que habrá nuevo suelo urbano del tamaño de Colombia
o equivalente de Sudáfrica. Es decir, la expansión urbana es enorme, es masiva y tenemos que entender cómo las ciudades se están ampliando, no solamente porque al ampliarse afectan los entornos naturales, sino porque ampliarse significa que tienen que extraer nuevos recursos. Más de 100.000 millones de toneladas van a ser extraídas en los próximos 10 años para construir esas ciudades. Tenemos que preguntarnos de dónde vienen esos recursos y qué áreas biodiversas se están afectando, porque eso de nuevo hace un efecto boomerang en los cambios de la estabilidad planetaria, en las emergencias climáticas que estamos viendo ahorita. Entonces, de nuevo, todo está conectado. Para nosotros entender estos patrones es importante, no solamente para apoyar a las ciudades que están en crecimiento a hacerlo de la mejor manera, sino también para apoyar a las ciudades que están buscando compactarse o reducir sus riesgos para que en cualquiera de los casos se estén expandiendo, estén en riesgo o se estén compactando y repensándose en su desarrollo, utilicen a la naturaleza como un elemento fundamental en su toma de decisiones. Entonces yo voy por aquí, es muy raro no verlos, estar aquí tan lejos, pero estoy abierta a preguntas también, decirles pues que estamos a disposición, no duden en contactarnos si tienen una solución innovadora, si nosotros estamos muy conectados con lo que está pasando en Colombia, pero no siempre estamos con la capacidad de detectar cosas geniales que están pasando en Colombia y en Latinoamérica. Y realmente aquí desde Suiza decirles que nos hemos dado cuenta que lo que se viene avanzando a nivel de política pública, de liderazgo climático y urbano en Colombia es de la mayor calidad y nos hace muy orgullosos, y aquí seguiremos siendo embajadores de esa calidad de nuestro país que llevamos en el corazón. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso para Cristina Gómez García, con el tema, por supuesto, biodiversidades y retos climáticos. Vamos a responder entonces una pregunta. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Levanta la mano para que Cristina la pueda responder. No alcanzo a ver, pero no sé si alguien ha levantado por allá. ¿Hay manera de facilitar un micrófono? Ponte de pie, porfa, y sí. Ponte de pie para que te puedan visualizar y te puedan llevar el micrófono. Muy buenas tardes. Desde Medellín, una pregunta es: ¿cómo podemos incentivar desde esa articulación, desde esa innovación en políticas públicas para una gobernanza efectiva, que de manera pertinente el sector privado, en compañía de los sectores sociales y comunitarios, incentiven el tránsito hacia estas prácticas mucho más sostenibles, regenerativas y sustentables? ¿Cómo incentivar desde los organismos públicos, desde la misma regulación, cómo adecuamos ese contexto jurídico y político para que las organizaciones sociales y los privados se incentiven a adecuarse a esta ruta de gobernanza en pro del medio ambiente? Gracias. Bueno, muchas gracias. Tu pregunta es muy pertinente y toca varios puntos que para nosotros son un gran reto. El primero es el ajuste del marco de política pública. Eso es uno de los frentes en los que nosotros estamos trabajando. Entonces, ahorita cerré lo que es el primer año, que es un año de diagnóstico. El año que viene lo que vamos a hacer es convocar a una nueva comisión global que ya no está enfocada en generación de contenidos y digamos de esos principios más aspiracionales, sino en unos marcos concretos o unas condiciones habilitantes concretas en 4 frentes. El primero es política pública, regulación y gobernanza, lo que mencionas, mayor interacción entre actores y sobre todo incentivos claros para que esto suceda. No solamente es suficiente poner sobre la mesa que hay una oportunidad de inversión y que hay unas soluciones que se pueden integrar en las ciudades, sino lo que tenemos que hacer es
facilitar esa inversión a través de nuevos incentivos, a través de también eliminación de incentivos perversos que están facilitando simplemente lo que nosotros llamamos el default o ese enfoque predeterminado hacia soluciones grises que a veces son más fáciles y más rápidas. Entonces tenemos que trabajar articuladamente. Y para lograrlo tenemos que entender las experiencias que ya han funcionado. Entonces nuestra Comisión Global lo que quiere es plantear esas preguntas claras de cuáles son los incentivos que han funcionado y ponerlos a disposición de las ciudades a nivel global. Cuáles son los desincentivos y cuáles son esos incentivos perversos que nos están obstaculizando el paso a que las soluciones basadas en la naturaleza sean la decisión predeterminada de los sectores. Y cada uno de esos elementos los vamos identificando y los vamos poniendo a disposición en nuestras plataformas. Esa va a ser la fase del siguiente año para el caso de gobernanza. Para el caso de innovación, lo mismo. Necesitamos entender cuáles son las soluciones que ya han funcionado. Hay unas que tenemos mapeadas, pero hay miles que no se han detectado y hay ciudades que lo están haciendo muy bien, enfrentando los procesos de inundación, enfrentando las sequías, trabajando para reducir las olas de calor, promoviendo mayor equidad, acercando los barrios más vulnerables a áreas verdes y conjugando en nuevos diseños y lo que se llama el urbanismo táctico para transformar las ciudades. Eso ya existe. Entonces, nuestro rol, como mencionas, es recuperar y compilar esos casos de éxito y ponerlos a disposición. El Foro Económico Mundial es una plataforma para precisamente compartir las buenas lecciones y las lecciones aprendidas y movilizar esos cambios. Entonces, tanto para la pregunta que haces de interacción entre sectores como para realmente cambiar esa trayectoria predeterminada a los proyectos no positivos para la naturaleza, lo que haremos es mostrar que sí se puede y buscar desescalarlo de acuerdo pues a los contextos más específicos. Por último, contarles que vamos a lanzar vamos a tener una cumbre de transformación urbana en el mes de octubre y vamos a lanzar el Global Partnership for Local Investment, que es una alianza global que estamos haciendo con UN Habitat para precisamente facilitar la inversión del sector privado en estas oportunidades y soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades. También estamos a disposición para contarles un poquito más del proyecto y cómo se puede incorporar en los casos puntuales de las ciudades en Colombia. Fuerte ese aplauso. Es Cristina Gómez García desde el Foro Económico Mundial. Cristina, muchas gracias por hacer parte de esta convención.